Hoy estamos continuando esta serie de predicaciones, Jesús, el hacedor de milagros. Y hoy estamos hablando sobre un milagro muy importante que Jesús hizo cuando Él sanó a ese ciego, a esa persona que estaba ciego. Pero no nada más un ciego normal, sino un ciego que había nacido ciego. Toda su vida Él no había visto la luz, Él vivía en la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes le tienen algo de miedo a la oscuridad? Levantando la mano, ¿verdad? De repente se pone todo lo oscuro las cosas. Muchas veces cuando vivimos en la ciudad no conocemos lo que es oscuridad. Pero cuando creces en un rancho, en un lugar donde no hay luz, y cuando está nublado en la noche, te pones la mano aquí y ni siquiera ves la mano cuando estás en un bosque o algo así. Mi papá es una persona que no le gusta la oscuridad. Y mi hermano y yo una vez estábamos como que acampando, estábamos ahí dormidos, estaba muy oscuro. Y no le gusta la oscuridad, pero además de la oscuridad, otra cosa que no le gusta son las víboras. Odia, tiene un pavor a las víboras. Entonces mi hermano y yo estamos así acostados, completamente a oscuridad, estábamos acampando y encontramos que teníamos un mecatito más o menos de unos 2-3 metros, y se nos hizo una muy buena idea agarrar el mecate y nada más aventarlo para arriba y a ver dónde caía. Entonces lo aventamos para arriba y de repente se escucha un grito, gritando y todo ese tipo de cosas. Agarramos las lámparas y así, y mi papá estaba ahorcándose. Él pensaba que era una víbora. Me está matando la víbora. Y era el mecate que él mismo se estaba ahí ahorcando. Ese tipo de cosas a mi hermano y a mí nos encantaba hacer. Éramos hijos del pastor, éramos muy buenos hijos. En la casa mi papá tenía que apagar la luz de la cocina y caminar hasta el otro lado para irse a su cuarto. Entonces uno de ustedes saben que cuando apagas la luz, como que te sabes el caminito. Apagas la luz, estás viendo, la apagas y rápido llegas y todo está bien. Pero si alguien te mueve algo del lugar, a mi hermano y yo nos encantaba hacer eso. Él apagaba la luz y nosotros movíamos algo y él iba caminando. ¿Quién movió la mesa y todo ese tipo de cosas? Como les dije, éramos muy buenos hijos. Yo sé que no hay ningún joven que hace ese tipo de cosas, pero así nos sentimos con la oscuridad. Vamos a empezar hoy en Juan 9, versículos 1 al 5. Dice así: Al salir Jesús vio a su paso un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Escuchas eso y dices: discípulos, ¿verdad? ¿A quién se parecerá? Se parece a algunos de los que están aquí, pero bueno. Y luego dice aquí, dice, de los pecados de sus padres o su propio pecado. Y Jesús le contestó: ni por su propio pecado, ni por el pecado de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. Una de las cosas que aprendemos de estos versículos es, número 1, es que vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Quiero que te imagines lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Vamos a cerrar todos los ojos un poquito, ¿ok? Cierra los ojos, ¿ok? Ahora, cuando estás con los ojos cerrados, ¿qué pasa si yo te digo, imagínate la Casa Blanca? ¿Ok? Ahora, imagínate un carro rojo. Algunos de ustedes se imaginaron un Ferrari, nada perdidos, ¿ok? ¿Qué pasa si te digo, imagínate a tus papás? ¿Ok? Te imaginaste tus papás. Ahora si te digo, imagínate a ti mismo, ¿ok? Te estás viendo en un espejo. Ok, muy bien, abre los ojos. ¿Sabías tú, para una persona que nació ciega, si yo le digo, imagínate la Casa Blanca, no tiene un punto de referencia? No sabe, no sé. Ahorita todos nosotros nos imaginamos Washington, nos imaginamos la Casa Blanca, un carro rojo. Sabíamos la diferencia en los colores. ¿Te imaginas vivir toda tu vida y no saber cómo se ven tus papás? No saber el rostro de tus papás. Qué frustrante es ni siquiera saber cómo tú te ves. Para algunos de los que estamos aquí, que nos conviene no vernos en el espejo. Pero te imaginas cómo vivió esta persona que nació ciego. Eso es un símbolo de lo que pasa con las personas espiritualmente que no conocen a Jesucristo. Estamos rodeados
de un mundo lleno de oscuridad, donde hay caos, donde hay confusión, donde no hay un punto de referencia. Quiero ser claro, una vida sin Jesús es una vida en confusión. Un matrimonio sin Jesús es un matrimonio de confusión y de caos. Una familia sin Cristo Jesús es una familia rodeada de oscuridad. Por eso es tan importante nosotros aceptar a Jesucristo, nosotros seguir a Jesucristo, que Él mismo dice es la luz del mundo. Eso me lleva al siguiente punto. Se formó la luz. Al Jesucristo venir se refiere que es la luz del mundo. Nos trajo esperanza, nos trajo ese punto de referencia para saber entre lo bueno y lo malo. Para nosotros saber que nuestro pecado nos lleva a la muerte, pero necesitamos un Salvador en Jesucristo. Eso fue lo que Él hizo. Cuando estaba este mundo y Dios y Jesús pronunciaron que se haga la luz, Él vino y venció la oscuridad. Donde hay luz, se tiene que ir la oscuridad. Y una de las palabras para que sea como un ánimo para ti, para tu vida hoy, es que cuando llega esa luz a tu vida, se debe de ir toda oscuridad. Cuando tú en tu matrimonio, en tu familia, tal vez tú no duermes, tú no estás tranquilo, estás lleno de estrés, cualquier situación o pecado que tienes, al tú pedir la palabra de Dios, al tú tener una relación con Jesucristo, es obligatorio que esa oscuridad salga corriendo en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos más de esa luz. Algunos de nosotros, esa es la razón que vivimos en confusión. Vivimos en confusión porque no tenemos la luz de Jesús. La palabra de Dios en muchos versículos, pero en Salmos habla mucho de eso. Que la voz de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, es luz en nuestro camino. Es luz a nuestros pasos al caminar. Y es sumamente importante, incluso en Salmos, nos habla que cuando atesoramos sus palabras, cuando nosotros valoramos su palabra, cuando nosotros buscamos su palabra, incluso lo menciona en varios versículos, que es como si atamos su palabra, sus mandatos en nuestro corazón. Cuando eso pasa, dice que nosotros nos convertimos en sabios. Y dice, más sabios que nuestros enemigos, más sabios que los ancianos, más sabios que todas las personas que están alrededor de nosotros. Habla que cuando nosotros tenemos esa hambre y sed de su palabra, empezamos a ser sabios, prudentes, tenemos entendimiento y vemos más claro. Lo que yo te estoy tratando de decir hoy es que en este milagro Jesús nos está hablando hoy a esta congregación. Nos está hablando que necesitamos esa luz de Jesús en nuestra vida. Y somos, los que predicamos acá arriba, somos personas que tratamos de dar cosas muy prácticas. Y yo lo que te estoy diciendo es que muchos de nosotros caminamos en la oscuridad, no entendemos las decisiones, no es claro, no somos prudentes en nuestras decisiones porque no tenemos un buen hábito de leer la palabra de Dios diario. Y ya, si una cosa te vas a llevar de este mensaje, yo podría terminar este mensaje con eso. Si todos los que se fueran de aquí hoy empezaran y se comprometieran a tener un hábito de leer la Biblia, mira, ya no tengo que decir más. Pero es sumamente importante. Lo que no entendemos es que muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios en la mañana y salimos a nuestro trabajo, Dios ya nos está dando la solución de estos problemas. Dios ya nos está dando palabra para la situación que vamos. Llegamos ahí a nuestro trabajo y llegamos con el jefe y de repente el jefe está bien enojado y esto y lo otro y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos nosotros a discutir y empezamos, es que yo no fui mi culpa y todo eso. Y termina un caos y casi me corren y yo me quedo, es que se me olvidó la palabra de Dios, mi lámpara. Entonces, antes de irme al trabajo, prendo la palabra de Dios, prendo la lámpara y llego a la misma situación. Pero el versículo que leí hoy fue, debes de ser tardo en hablar y pronto para escuchar. Entonces yo estoy meditando en esa palabra y llego y el jefe empieza a bla, 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 y yo ya quiero hablar. Y Dios dice, cállate la boca, pronto para escuchar y tardo para hablar. Lo escucho, se desahoga y luego ya le digo, oiga jefe, lo que pasa es que esa es la situación. Ya después que, ok, bueno, y ya se desahogó y todo está bien. Y tienes un trabajo. ¿Y qué pasó? Porque estás con la lámpara hacia tus pies.
Llegas del trabajo, llegas a la casa, tus hijos quieren estar tiempo contigo, estás muy cansado, pero habías leído el versículo y tienes la lámpara a tus pies en tu camino, en tu casa, que está diciendo, ¿sabes qué? El hombre sabio le deja un tesoro, le deja algo espiritual a sus hijos, una herencia espiritual a sus hijos. Entonces, en lugar de nada más ver la tele, dice, ¿sabes qué? Le voy a dar una herencia, porque en 10 años no va a importar lo que estaba viendo en el programa, pero sí va a importar si salgo a caminar con mis hijos, si platico con ellos, si oro con mis hijos, si leo la palabra de Dios con mis hijos. Algunos de los que están aquí, incluyendo los jóvenes que están por allá, llegan a una fiesta, llegan a una situación de unos amigos, de unos compadres. Tú no sabes lo que va a pasar ahí. Pero Dios te empezó a hablar con la palabra de Dios y te dice, huye de las tentaciones sexuales, huye de las pasiones juveniles. Entonces tú llegas y apenas vas llegando y de repente algo empieza en tu corazón, alerta, alerta. Y es el Espíritu Santo que te está diciendo, oye, no está bien el ambiente aquí. A mí me habían platicado que íbamos a tener pizza y todo eso. Pero oye, veo que están ciertas personas aquí, estoy viendo que tienen cerveza, estoy viendo que tienen droga. ¿Sabes qué? Mejor voy a huir. Pero tal vez no habíamos leído la palabra de Dios y llegamos a la fiesta y estamos muy, noquecitos. Y ya cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Llegó la policía y al que agarraron fue al tontito cristiano, ¿verdad? Que no se sabe defender, ¿no? Y vámonos. No sé si me estoy explicando, te estoy dando unas cosas que tal vez tú dices, bueno, son muy sencillas, pero déjame decirte que eso es como funciona espiritualmente. Pero si no estás leyendo la palabra de Dios, de nada estás sirviendo. Entonces, nosotros hoy queremos habilitarte como iglesia. A la salida hoy vamos a tener estos sobres ahí en la mesa de información. Estos sobres, si cada uno de ustedes que no tiene un buen hábito de leer la Biblia, se llevan ese sobre, lo van a abrir y van a encontrar 2 tarjetas que hablan de la importancia de leer la Biblia y cómo leerla. Pero ahí adentro te va a tener un plan diario, porque algunos de ustedes dicen, ¿y cómo? ¿Y dónde empiezo? Tú nada más lo abres aquí y va a decir, lunes, Génesis, martes, Josué 1 al 5, miércoles, Salmos, jueves y así, domingo Juan 1 al 2. Y si tú nada más sigues el plan de lectura, en un año vas a leer toda la Biblia. Pero vas a aprender, es una dieta muy balanceada. Pero de nada sirve si no te llevas este sobre. ¿Y todos dijeron? Entonces, queremos ser muy prácticos y queremos nosotros animarte a que tengas ese buen hábito de leer la palabra de Dios. Porque es luz a nuestro camino. ¿Cuántos de ustedes ya no quieren caminar en la oscuridad y quieren caminar en luz? ¿Ok? Necesitamos que leer la palabra de Dios. ¿Ok? Número 3, lo que aprendemos aquí de estos grandes discípulos fue, el número 3 es que siempre buscamos a quién echarle la culpa. Fíjate, o sea, está una persona ciega, se me hace, y somos bien criticones, ¿verdad? Eso sí, a fulano le pasó algo, a fulano lo atropellaron o tuvo un choque o algo así. A ver, déjame pensar, se me hace que él tenía una mala actitud y que no sé qué. Empezamos a tratar de echarle la culpa a alguien. Qué curioso es que siempre estamos dispuestos a echarle la culpa a alguien, pero nunca es nuestra culpa, ¿verdad? Nunca es nuestra culpa, ¿verdad? No, para nada. Pero una de las cosas que Jesús estaba explicando aquí, cuando Él dice, no es la culpa, no fue el pecado de los papás ni de Él, dice, más bien es una oportunidad para que Dios haga algo en su vida. Y lo que Jesús está tratando de explicar es lo siguiente. Esa es la realidad, y te lo digo como pastor. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de pecado, donde muchas veces a las personas buenas les pasan cosas malas. Y no se trata de buscar quién fue la culpa. Se trata de reconocer que vivimos en este mundo. Pero a pesar de esa injusticia, a pesar de ese pecado, Jesucristo puede redimir la situación. Jesucristo transforma y empieza ese proceso de santificación que nos lleva a la salvación. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, si tú has pasado un problema, una injusticia, una enfermedad, no es que sea tu culpa o la culpa de otra persona. Es la culpa de este mundo.
El pecado de este mundo, como siempre la gente clásica que dice, bueno, ¿y por qué Dios permite las guerras? No es que Dios permita las guerras, es que el hombre es lleno de pecado y siempre están tratando de robar territorios y esto y lo otro y se hacen las guerras. Pero eso es problema interno del pecado. Pero a pesar de esas cosas, Dios puede redimir la situación. Pero un punto muy importante que quiero mencionar aquí es que imagínate este hombre vivir toda su vida con la culpabilidad de sentir que era su propio pecado el que lo había dejado ciego. ¿Te imaginas? No puedo ver, no puedo actuar, no puedo ir a la tienda, no puedo hacer nada. Todo porque esa es mi culpa. Porque los fariseos, los religiosos, los israelitas, eso es lo que decían. Cuando había una enfermedad tenía que ser el pecado ya sea de los papás o del hijo. ¿Quién? ¿Te imaginas vivir así? Y lo que yo pienso es que muchos de los que están aquí viven todavía con la culpabilidad sobre sus hombros de algo que pasó hace muchos años. Y en el nombre de Cristo Jesús, suéltalo. Porque eso que pasó no es más grande de lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti. Lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando derramó esa sangre te ha limpiado, ha roto cada cadena, cada mala decisión que has tomado en tu vida si has aceptado a Jesucristo. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, suéltalo. ¿Ok? Dilo conmigo. 1, 2, 3. Suéltalo. Más o menos lo dijeron. ¿Ok? A las 3. Vamos a decirlo otra vez. ¿Ok? 1, 2, 3. Suelta. Eso. Hay que soltar las cosas, ¿ok? Porque muchos de nosotros llevamos esa culpabilidad. Continuando en Juan 9, 6 al 7, dice así: después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Una de las cosas que aprendemos aquí en número 4 es, puse ahí 3 en 1. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que cuando él escupió en la tierra y él usó su saliva y él usó esta tierra para hacer el milagro, es un símbolo de lo que hizo Dios en la creación. Y lo que Jesús está diciendo es: yo estuve ahí. 3 en 1 porque es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 estaban ahí cuando se creó el hombre y le dio aliento. Y Jesús está diciendo: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Yo soy Dios. Esas son las cosas que Jesús está haciendo. Ahorita, hoy en día, escuchas esto muy seguido. Bueno, es que hay diferentes nombres para Dios y diferentes caminos. Lo que importa es el amor. Algunos le llaman Jesucristo, algunos Buda, algunos no sé qué. No. Su nombre es Jehová, su Hijo es Jesucristo y no hay nadie que puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Eso tiene que ser claro para nosotros. Y eso es lo que Jesús está explicando aquí. Yo estuve ahí al usar eso. Número 5, que es algo muy importante: el milagro viene con instrucciones. Muchos de nosotros nos encanta el milagro, pero no nos gustan las instrucciones. Y muchas veces Dios dice: ¿sabes qué? Aquí está el milagro, pero quiero que hagas esto. Viene con esta condición de que tú obedezcas, que dejes ciertas cosas, como dije hace rato, que empieces a orar, que empieces a leer la Biblia, pero no nos gustan las instrucciones. Algo que es muy curioso es de que el ciego, él estaba así, sus primeros pasos los dio en ceguera, pero ya cuando regresó estaba sano y cuando regresó podía ver. Algunos de nosotros no damos el primer paso porque le pedimos a Dios el milagro y Dios dice: ok, hazlo, y no queremos dar esos primeros pasos porque todavía estamos en ceguera. Cuando hablamos con personas que tienen problemas en su matrimonio, nos hablan: pastor, ya vamos a divorciarnos, ya estamos separados y todo ese tipo de cosas. Y hablamos con ellos y les hablamos: ¿sabes qué? Si te sometes a Dios, si te sometes al proceso, si pides perdón, si cambias esos hábitos, Dios se va a dar esperanza. ¿Y sabes lo que pasa por algunos de estos matrimonios? No tienen el valor para dar esos primeros pasos. Porque en el ejemplo del matrimonio, cuando andan bien mal y andan separados, tú das los primeros pasos, porque no es como si di el primer paso: wow, ya la amo, ella está enamorada conmigo, ya me perdonó todos los adulterios que hice. No, das
paso tras paso, y muchas veces en ceguera, pero de repente se va viendo más y más y más, y luego ves en un año o 6 meses un matrimonio fuerte que glorifica al Señor. Pero déjame decirte eso, cualquier matrimonio te puede decir, los primeros días eran pasos a ciegas, pero Dios hizo el milagro. Y ese ejemplo que te doy del matrimonio aplica en muchas áreas de nuestra vida. Te voy a dar el ejemplo y la razón que Dios hace esto. Con mi hijo Natanael muchas veces le digo, Natanael, quiero que me ayudes, quiero que limpies la camioneta, o quiero que barras y hagas esto, o quiero que riegues las plantas. Al principio que yo le pedía, la reacción de Natanael, no papá, es que yo no puedo, que no sé qué, y todo era un no puedo, es que tú hazlo, y todo. Entonces vamos a suponer, si agarramos de regar las plantas, salía, y a los 2 minutos regresaba, decía, no puedo. ¿Por qué? Porque es que no puedo abrirle al agua. Ok. Entonces voy, le ayudo y todo. Y luego regresa y es que la manguera se atoró en una silla. Y le digo, pues mueve la silla, ¿verdad? Pero entonces lo que pasa, y agarrarme la onda de lo que está pasando aquí, porque es lo mismo espiritual. Yo lo que hacía es que muchas veces, en el caso de mi camioneta también, que quería que lo limpiara, que no puedo sacar los tapetes, que no sé dónde está la cubeta, un chorro de excusas. Pero yo lo aventaba y se enojaba y decía y hacía su berrinche que no podía. Pero lo que no sabía es que su papá, muchas veces yo estaba en el segundo piso y yo lo estaba viendo, o yo estaba por la ventana y yo lo estaba observando. Lo que él no sabía es que si se atoraba o si algo pasaba, yo estaba ahí para ayudarle. Pero ¿sabes lo que pasaba cuando limpiaba la camioneta y cuando regaba las plantas? Abría la puerta, papá, ¿qué crees? ¿Qué? Mira, limpia la camioneta. Y en serio, decía, mamá, ven, Natalia, ven, papá, ven, vean, quiero que vean la camioneta. Y entramos y vieron cómo limpié ahí. Y mira, y todos los detalles, un orgullo en él porque lo había cumplido. Y él no sabía que yo lo estaba observando. Muchos de nosotros pensamos que no podemos hacer las cosas. Muchos de nosotros no entendemos el poder de nuestra lengua y decimos, soy inútil, yo nunca puedo dar una clase, esa persona dio un testimonio tan bonito, yo nunca voy a poder dar un testimonio así. Y te estás declarando que no puedes y que te vas a rendir. Y lo que no entiendes es que Dios está diciendo, hazlo. Y Dios está ahí a un lado, te está observando. Si te atoras, Él te va a ayudar. Pero no hay nada que hace crecer tu fe que cuando tú das esos pasos de obediencia. Amén. Entonces necesitamos ser como mi hijo Natanael, que se avienta a hacer esas cosas. Y ahorita lo hace. Para él es normal limpiar la camioneta. Entonces si alguno de ustedes quiere que limpie la camioneta, me dicen, no le pagan a él, me pagan a mí. Ahí va, 3 cosas muy importantes. Número 1, un acto de obediencia puede abrir tus ojos. Un acto de obediencia puede romper la maldición que hay en tu vida. Un acto de obediencia puede empezar una nueva etapa de tu vida. Pero todo empieza con esa obediencia. Ok, entonces, déjenme contarles la historia. Entonces, regresa sano. Pero qué fariseos y religiosos que estaban ahí. Lo que pasa, no sé si se han dado cuenta que varios de esos milagros Jesús lo hizo en el día sabático, en el día de descanso. Yo creo que lo estaba haciendo para darle en la torre a los fariseos, en serio, nada para molestarlos. Porque los fariseos estaban tan ciegos que se enfocaban en la ley, fíjate, se enfocaban en la ley y no se enfocaban en el que creó la ley. Es algo muy importante aquí. Pero entonces lo que pasa es de que el hombre ciego lo agarran los fariseos, lo empiezan a interrogar. Llega ahí con los vecinos y los vecinos, no es el mismo. Y se acercaban y, sí es, porque no creían. Los fariseos estaban tan enojados que mandaron llamar a sus papás. A ver, ¿ese es tu hijo realmente? Porque dicen que lo sanaron, pero se me hace que no es el mismo, que andaba ahí pidiendo dinero, limosna y todo ese tipo de cosas. Y los papás les dieron miedo. Los vecinos no creyeron. Los papás les dieron miedo que los iban a excomulgar del templo y no daban testimonio. Y cuando interrogaban a este hombre ciego, este hombre ciego dijo, mira, no te puedo hablar de las cosas de teología, de esto y lo otro, pero lo que sé es lo siguiente, que antes yo estaba ciego y ahora puedo ver. Y eso es el testimonio de algunos de nosotros, o debería ser el testimonio de nosotros.
Y les quiero animar a los jóvenes aquí de D-Now, que gente te haga preguntas y eso y lo otro. No tienes que ser un estudiado de la Biblia, sino tú simplemente puedes decir: lo único que sé es que yo antes vivía en la oscuridad y ahora he visto la luz de Jesús. Ese es tu testimonio y eso es lo que cambia las vidas. Entonces, en ese contexto vemos en Juan 9:35 que dice lo siguiente: Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego. Cuando se encontró con él, le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Que eso básicamente, el Hijo del Hombre es el que tiene señorío de todo el mundo, o sea, Jesús, el Mesías. Dice, y él le dijo: Señor, dime quién es para yo creer, que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y dijo: creo, Señor, yo creo en ti. Luego dijo Jesús: yo he venido, y eso es muy importante, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Eso es algo muy profundo. Y las dos últimas cosas que quiero mencionar sobre esto es lo siguiente: número 6, muchos están ciegos porque solo ven lo malo. Los fariseos no podían ver el milagro. Y qué curioso que el hombre que estaba ciego vio, y aquellos que podían ver físicamente terminaron ciegos, los religiosos, porque se enfocaron en las leyes de hombre, no en las cosas que Jesús estaba haciendo. Se estaban enfocando en las leyes que de ellos les convenía. Y hay que tener cuidado. Muchos de los que estamos aquí somos tan negativos. Y la razón que somos tan negativos es que la raíz del problema es que realmente no estás creyendo. Porque tú dices: hasta no ver, no creer. Pero el problema es que no estás viendo porque no has creído en tu corazón. Muchos de ustedes son pasivos. Muchos de ustedes nada más ven lo negativo de cada situación. Pero el problema, y estoy pidiendo al Espíritu Santo que te hable en tu corazón, el problema de raíz aquí es porque realmente no has creído al 100% y no te has podido aventar en la fe y nada más confiar en Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el Señor de tu vida al 100%. Cuando es eso, vas a empezar a ver grandes cosas en tu vida, pero no lo ves porque no has creído. Y para terminar, el número 7, el propósito principal de Jesús no fue la sanación física, sino fue la salvación. Por eso fue con el ciego. Si fuera su propósito nada más sanarlo de los ojos, lo hubiera dejado. Pero Jesús se tomó la molestia de ir a buscarlo para asegurarse que él creyera en él. Ese es el propósito. Quiero terminar hoy con lo siguiente. Muchos de nosotros hemos pedido milagros. Hemos pedido cosas que tal vez en nuestros propios ojos o en nuestro propio pensar queremos que sea así o asá. Y no entendemos por qué Dios no lo responde. Lo que necesitas entender es que Dios está más interesado en sanarte espiritualmente que sanarte físicamente. A Él le interesa más pasar un proceso que te lleve a la salvación. Termino hoy con este versículo que te quiero animar que leas todo el capítulo en tu casa esta semana. Pero es en Hebreos 11, 39 al 40. Está terminando este capítulo donde hablan de los héroes espirituales. Hablan de Moisés, de David, de todas esas personas que tuvieron grandes milagros, Abraham y todo eso. Entonces cuando tú lo estás leyendo tienes la tendencia de pensar: oye, pues a estas personas les fue muy bien, pues ellos sí tenían fe. Entonces, ¿por qué a mí no? Pero luego continúa hablando y empieza a hablar de las personas que no vieron sus milagros. Empieza a hablar de aquellas personas que vivían en el desierto, aquellas personas que se tenían que esconder en cuevas, aquellas personas que se ponían pieles de ovejas para disfrazarse, para que no los agarraran. Habla de personas que los empezaron a torturar. Y sí, habla literalmente de cristianos que por su fe los partían a la mitad. Físicamente los partían para torturarlos. Entonces, ¿qué? ¿Los otros tenían mucha fe y esos cristianos no tenían fe? No, fíjate lo que dice aquí Hebreos. Dice: todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibieron la promesa de Dios en este mundo. Dios tenía planeado algo mejor
para todos nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Y se refiere que los perfeccionó y llegaron y recibieron su recompensa en el cielo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo te hago esta simple pregunta. ¿Tú cómo reaccionas a ese encuentro con Jesús? ¿Reaccionas como los vecinos, sorprendidos pero escépticos? ¿Respondes como los fariseos que no creyeron y juzgaron? ¿Reaccionas como los papás que creyeron pero tienen miedo de su fe? ¿Tienen miedo de que te llamen cristiano? ¿O reaccionas como el ciego que creyó y que su fe fue creciendo? Yo te animo hoy a que reconozcas y que tú reacciones como ese ciego, que tu fe crezca. Yo sé que muchas veces te damos el boletín y se te quedan aquí los boletines, pero te quiero animar que esta vez te lo lleves. En el boletín quisimos escribir unas frases para algunos de ustedes que tal vez estás pasando enfermedades, tiempos difíciles que no estás comprendiendo por qué están pasando las cosas. Y en medio de esa confusión tal vez el diablo te está diciendo: eres un inútil, no tienes esperanza. Pero cuando en los momentos más difíciles de tu vida, quiero que estés leyendo esto. Y te voy a dar una probadita de esto. Dice así: en esos tiempos difíciles podemos estar seguros de esto: Dios sigue siendo soberano, pase lo que pase. Sigue Él sabiendo mi nombre. Los ángeles siguen respondiendo incluso ahorita a su llamado. Termina, hay otros, pero dice así: puede venir el dolor con la noche, pero con la mañana llegará el gozo y la esperanza. Esa es nuestra oración para ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias que tú eres Jesús, el hacedor de milagros. Te pido, Señor, que animes a cualquier persona que hoy está desanimada, que siente que no ha visto esos milagros, tal vez está dando sus primeros pasos en ceguera. Pero Padre, te pido que le animes a saber que si sigue obedeciéndote, si sigue teniendo esa relación contigo, van a ver más claro y van a ver ese milagro. Señor, los bendecimos, Señor. Queremos reaccionar como ese ciego, que nuestra fe siga creciendo, aunque por el momento no lo veamos. Padre, te pido que las personas que están desanimadas, que hoy recuerden que tú sigues siendo Dios, que tú nos estás preparando un lugar en las cosas eternas donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero nada más recordar dos cosas. Recuerda que cuando te vayas, llévate, por favor, si no estás leyendo la Biblia, llévate el plan de lectura bíblica, que te va a ayudar bastante. Y matrimonios, los esperamos este viernes. Todos los matrimonios que vayan a esta cena la vamos a pasar muy bien. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.